Hola, hola a todos, bienvenidos al módulo sobre melodía. En este video hablaremos un poco acerca de la definición que tenemos actualmente acerca de melodía. Hablaremos un poco acerca de los elementos que la componen, como las notas, como la frase, los motivos. Y también veremos un poco acerca de la diferencia que hay entre la melodía y la armonía, ya sea de una canción o de una obra musical. Cuando hablamos de melodía, hablamos acerca de esa palabra que viene del griego meloidía, pero que hace referencia a aquellas frases o aquel sonido que es lo más reconocible de una canción. Es la esencia de la canción, lo que la identifica de las otras canciones que logramos escuchar, pero que cuando lo escuchamos le identifica, tal canción, claro, porque hay una melodía, hay una sucesión de notas que nos logra identificarla. Ahora, cuando hablamos de la melodía, hablamos en definición de una sucesión de notas que se desenvuelve a través del tiempo. Y estas notas pueden variar en la altura sonora. La melodía también hace uso de todas las notas del piano y la sucesión de estas notas es lo que podemos reconocer como la melodía. Ok, cuando hablamos entonces de melodía y cuando nos referimos a las teclas del piano y que usa todas las teclas del piano, por supuesto, estamos hablando de que utiliza este sistema del piano. Para entender un poco el sistema del piano, debemos entender que son patrones que se van repitiendo en altura, de manera ascendente y de manera descendente. Entonces, si tuviéramos esto un piano de cola, nos daríamos cuenta que tenemos unas cuerdas correspondientes a cada una de las teclas y unos martillos que la golpean. Entonces diríamos que este do representa una nota, ¿cierto? Un martillo que golpea una cuerda o varias cuerdas. Y en la medida en la que yo voy subiendo en las notas o en las teclas del piano, estas cuerdas se van haciendo cada vez más cortas y cuando voy descendiendo las cuerdas se van haciendo más largas, más extensas, y una cuerda más extensa me haría un sonido mucho más grave. Entonces tenemos distintas notas en el piano. Tenemos por ejemplo la nota do, y esta misma nota do podemos encontrarla en otras partes del piano. Este do natural está también aquí, está también aquí, y también está aquí y está aquí. Entonces encontramos que son conjuntos de notas, conjuntos de teclas blancas, ¿cierto? Y a partir de esta última tecla en adelante, aquí, arranca otro conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1. Y aquí encontramos otro do. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí arranca otro do. Entonces tenemos un grupo de teclas blancas aquí, 7 teclas, luego otro de 7, otro de 7, otro de 7, acá tenemos otro de 7, otro de 7, otro de 7, y si tuviéramos un piano mucho más extenso, encontraríamos que allá hay otras 7 y acá hay otras 7, y si tuviéramos un piano imaginario en el que tenemos todas las notas que podemos emitir en el universo, pues tendríamos un piano infinitamente largo hacia la derecha y un piano infinitamente largo hacia la izquierda. En este caso no es así, y lo que hacemos es ponerle entonces nombre a estas 7 notas según el canon dentro del mundo, como se le ha puesto un poco, es do, re, mi, fa, sol, la, si, y ahí vuelve a arrancar do, re, mi, fa, sol, la, si y do, ¿cierto? Y en adelante vuelve y se repite el do, re, mi, fa, sol, la, si, y do, re, mi, fa, sol, la, si, 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 eternamente, ¿cierto? ¿Por qué se llama así? Eso sería un video un poco más extenso, pero básicamente es por condiciones o por historia, por cómo históricamente hemos ido dándole forma y conceptualizando un poco la música. Habiendo hablado un poco acerca de las teclas blancas, do, re, mi, fa, sol, la, si, entonces es hora de que hablemos un poco acerca de las teclas negras, porque las teclas negras son tan importantes como las blancas. Ahora, si este es do y este es re, esta tecla negra puede tener dos nombres subjetivos. Puede ser o do sostenido o re bemol. Por supuesto, en la manera como está temperado este piano, digamos que la nota o la frecuencia de esa nota va a ser la misma, ya sea que sea re bemol o do sostenido. Y lo mismo con las demás. Entonces, si tenemos una nota entre re y mi, encontramos que esta tecla negra puede llamarse o re sostenido o mi bemol. Ahora, ¿por qué no tenemos tecla negra entre las teclas mi y fa? Eso lo hacemos básicamente porque encontrando la casilla de las 7 teclas blancas intentamos darle forma a la escala de do mayor.
Entonces la escala de do mayor, pero la escala de do mayor suena así. De do a do, ese es el patrón de intervalos que debe tener, ¿cierto? De alturas que debe tener, para que suene una escala de do mayor. Para hacer la escala de do mayor, yo no necesito hacer uso de las teclas negras. Pero entonces, si yo tuviera una tecla negra entre mi y fa, entonces entre mi y fa tendría que haber, digamos que una diferencia un poco más amplia para poder dar espacio a una tecla negra. Pero como en la escala de do mayor, entre mi y fa solo debe haber medio tono, y entre si y do también debe haber medio tono, entonces omitimos las teclas negras. Ahora, siguiendo la dinámica, fa sostenido o sol bemol, sol sostenido o la bemol, la sostenido o si bemol, si y do, y vuelve y se repite. Ahora, cuando intentamos, por ejemplo, hacer uso de las teclas blancas, poniendo hipotéticamente la idea de que estamos en una escala de do mayor o la menor, y yo hago uso, por ejemplo, de unas notas de la escala de do mayor, como por ejemplo lo que estoy haciendo es repetir notas de la escala de diferente forma, diferente ritmo, que me van dando el sonido de una melodía. Si yo, por ejemplo, usara otro orden, por ejemplo, estoy haciendo también uso de las teclas blancas, pero en otro orden, con otro ritmo, pero que me van dando la melodía, ¿cierto? Entonces yo puedo jugar con distintas teclas blancas en distinto orden y empezar a darle un sentido musical a este juego entre notas blancas y notas blancas y notas blancas. Ahora, si yo, por ejemplo, intento darle algo de armonía, por ejemplo, a la melodía, y le pongo, por ejemplo, acordes, ya vamos identificando que no es solo la canción de Estrellita, sino que ya puede haber un acompañamiento en función de la melodía. Ya con estos dos elementos, tanto la melodía, que usualmente sucede como en el registro agudo, y la armonía, que sucede especialmente en el registro grave, ya vamos identificando que hay un fenómeno musical mucho más complejo. Ahora, hablando un poco acerca de los elementos de una melodía, hablando de las notas, los frases y los motivos, entonces encontramos las notas. Estas pueden ser notas ya sea altas o graves en el registro grave de un instrumento. Pueden ser rápidas, pueden ser largas, según el instrumento que vaya a interpretar, pues pueden encontrarse con un lenguaje u otro, pero el objetivo siempre será determinar la altura y la duración de las figuras que podrá hacer ya sea la voz humana cantando una canción, una guitarra haciendo un solo, unas trompetas haciendo los contracantos de un merengue o de un violín, o unos violines haciendo el motivo de una canción. Cuando hablamos acerca de las frases, es aquellas cosas que podemos fácilmente tararear. Por ejemplo, esta melodía, ¿cierto? Eso es una frase, y si le respondemos esa frase podría ser, ¿cierto? Son estas melodías que son fácilmente identificables, que ya formando con el uso de las notas van dando un sentido melódico y un sentido musical a esto. Un ejemplo de cómo se construye la melodía es el reconocer las frases en esta. Por ejemplo, en la Sinfonía número 44 de Haydn, el padre de la sinfonía, en quien se inspira después Mozart y Beethoven, podemos reconocer que existe una frase que contesta a la otra. Por ejemplo, una parte de esta es la siguiente. Y hay otra frase que contesta lo siguiente. Entonces encontramos claramente que hay una primera frase que demuestra o intenta hablarnos de una idea musical, y otra que lo que hace es responder a esa pregunta. Es como si una persona estuviera conversando con otra y una le pregunta y la misma vuelve y le contesta. Y la conversación sigue. Entonces ya la otra contesta quizá
de otra manera para que esta otra persona entienda la misma idea. Otro elemento que tiene la melodía es el motivo. El motivo son ideas melódicas pequeñas, entre 2 y 8 notas aproximadamente, que es, digamos, la unidad mínima de notas con un sentido musical. Porque no pueden ser una nota o dos notas, porque quizá no podríamos entender bien si es exactamente el motivo que estamos pensando que es. Necesitamos una variedad para que se distinga de otros motivos. Estos motivos suelen habitar entre al menos unos 2 compases de la música para darle algo de desarrollo y variedad. Pues cuando le damos variedad a un motivo, una frase o una melodía, le estamos dando identidad a la misma. Un ejemplo de motivo puede ser el inicio de la Quinta Sinfonía, como la idea musical en su ritmo se repite en distintas ocasiones, de manera que varios motivos de esta repetición rítmica en distinta altura o con distintas notas dan origen a una frase. Como por ejemplo, en el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven aparece lo siguiente. De manera que ese motivo, esa corchea blanca, se repite en distintas alturas. Ese mismo que se va repitiendo en una voz, en otra, en distintas alturas, y que le van dando forma a ese motivo que nos permite identificarlo a través de la obra. Pero es exactamente el mismo, pero que va cambiando en altura, o ¿cierto? En distintas voces, en distintas notas, pero que sigue siendo el tan. Podemos repetir un motivo en el discurso musical, pero podríamos irlo repitiendo exactamente igual, pero pues encontraríamos que no tiene mucha diferencia o desarrollo. Pero si lo repetimos con pequeñas variaciones de notas, con pequeñas variaciones en la altura, en voces o en distintos instrumentos, eso va dando distintas componentes que forman ya una melodía con frases o una melodía un poco más compuesta, pensando un poco en lo que está sucediendo también en la parte armónica de la canción. Si yo desarrollo una melodía pero que no se ensambla bien a la armonía que está sucediendo también a través de los otros instrumentos, pues esta melodía puede no tener mucho sentido dentro del contexto armónico. Ahora, otro ejemplo acerca de cómo puede resultar el motivo puede ser hacer el uso, por ejemplo, de una melodía en do mayor, por poner un ejemplo. ¿Cierto? Ahí tenemos un motivo muy claro, un motivo que viene de mi a re, subí a sol, vuelve a re, para terminar en la misma nota en la que empezó. Yo puedo hacer esta misma melodía que responda a esta, pero haciendo uso de un recurso que es subiéndola diatónicamente. Entonces, lo único que voy a hacer es transformar o mover esto diatónicamente una tecla blanca hacia arriba. Entonces ya tendríamos esto. Entonces tendríamos un motivo que pregunta y un motivo que responde, y poniéndole algo de armonía en la base puede ser, por ejemplo, el acorde de do mayor, y puede ser, por poner un ejemplo, el acorde de fa mayor. Este está en segunda inversión, pero digamos que funciona para hacer el cambio de manera rápida. Entonces es más o menos así. Ahora, dependiendo del motivo, yo puedo ya pensar en hacer uso de otras armonías que apoyen un poco más la canción o que me den, digamos que una sonoridad que estoy buscando. Es distinto tocar, por ejemplo, la misma melodía haciendo uso de estos acordes a, por ejemplo, arrancar en la menor a ya fa mayor. Digamos que puedo hacer uso de distintos acordes en la base armónica para darle otro contexto armónico y que por supuesto suene distinto. Estoy usando la misma figura melódica,
puede ser con variaciones en la armonía. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la melodía y las diferencias que tiene con el ritmo. Porque entonces la melodía es generalmente eso que tararíamos de la canción, eso que identifica la canción. Ahora, hay que identificar la melodía como una serie de notas que cuentan de alguna manera una historia, lo que da sentido al discurso musical. Ahora, cuando hablamos acerca del ritmo, hablamos acerca de ese pulso o acerca de eso que sucede en los golpes que nos identifica el compás de una canción, que nos identifica un poco en qué momento vamos a aplaudir o en qué modo vamos a bailar. No necesariamente la melodía de una canción nos va a inspirar qué pasos de baile dar o, por ejemplo, cómo va la percusión. Por lo regular, lo que más dicta la percusión es la parte más rítmica de una canción. Cuando hablamos acerca del ritmo de una canción, hablamos más acerca del pulso, de este ritmo cardíaco que tienen todas las canciones, que nos impulsa a dar un paso de baile o a aplaudir a través del suceso musical. Cuando hablamos de ritmo, es ese aspecto de la música que nos indica en qué momento ocurren los sonidos o los golpes del ritmo. La gran diferencia entre la melodía y el ritmo es básicamente que la melodía se rige bajo el parámetro de notas que tiene la canción. Por ejemplo, si yo digo que una canción está en do mayor, pues la melodía debería responder un poco a cómo suceden esas notas y se distribuyen a través de la escala de do mayor. En cambio, el ritmo lo que nos va a identificar en qué momento debe ir un sonido, en qué momento debe ir un golpe, en qué momento debe ir o suceder cualquier cosa que suceda en términos de tono. Pero entonces la melodía nos ayuda a identificar en qué altura sonora, y el ritmo nos ayuda a identificar en qué momento o qué patrón sucede a partir del inicio de la canción hasta el final de la canción, en función a unos compases, a un patrón que se repite. De manera entonces que tanto la melodía como el ritmo son partes esenciales de la música, porque la melodía nos ayuda a contar una historia, pero esta historia sin un patrón rítmico no tendría mucho sentido. Sería como hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no tener pausas o no tener la oportunidad de otra persona dar un comentario, o digamos que no tendría mucho sentido en términos de discurso. Cuando hablamos de una melodía, por ejemplo, como estrellita, taran, tan, tan, son un patrón rítmico que sucede, porque no es tan, 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 tan. Hay unas pausas como tara, tan, 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 tan. Son corcheas que puede resultar un poco sencillo, pero que esas pequeñas pausas que suceden en términos del ritmo nos ayudan a darle un discurso mucho más con sentido. Cuando le agregamos la variación de alturas, eso nos permite tener un discurso que cuenta una historia, que contó algo anteriormente y que sigue contando de ahí en adelante, haciendo uso de los distintos recursos de alturas sonoras que tenemos o inclusive de distintos timbres. Por supuesto, si yo toco una melodía en el piano y la toco en una guitarra, va a sonar levemente diferente por el timbre. Entonces todos estos recursos le ayudan a la música a expresarse de manera mucho más fidedigna a lo que el autor o el intérprete quiere dar a entender. En resumen, entonces, la melodía es aquello que nos ayuda a identificar una canción. Espero que la explicación sea clara y nos ayude a entender un poco la diferencia entre las dos cosas, porque son aspectos de la música que tienen igual relevancia, igual importancia, y que por supuesto podamos ir identificando de ahora en adelante melodías en distintas canciones. Que la próxima vez que escuches una canción, ya sea en el soundtrack de un videojuego o de una película o de una canción que escuchas en Spotify, puedas lograr identificar esa melodía, y que esa melodía tiene un ritmo que la hace única, que la hace exclusiva, y que cuando la escuchas te das cuenta que se trata de esa canción, de ese intérprete o de ese compositor.